Hola, hoy vamos a ver tumores hipoficiarios de exceso hormonal, donde vamos a ver dos, que es el tumor hipoficiario que te da acromegalia y el prolactinoma. Entonces, la acromegalia a veces se puede confundir con gigantismo, ¿ok? Bueno, pero primero te voy a decir la definición que la puse acá abajo porque así estaban las diapos, pero creo que es mejor que te diga primero esto. Entonces, la definición es que es un exceso de hormona del crecimiento por el hipotálamo o por producción ectópica, pero este es menor al 1%, que se produce cuando las placas del crecimiento ya están cerradas. Entonces, como te decía, a veces la acromegalia y el gigantismo se confunden. La diferencia es que la acromegalia da en adultos que tienen hipersecreción de GH. Por eso las placas del crecimiento ya están cerradas y como veremos en en las manifestaciones clínicas, lo que crecen son los huesos distales porque son un poco como que más blanditos. Mientras que el gigantismo se da en niños con hipersecreción de GH. Entonces, como son niños, aún no tienen el cartílago de crecimiento cerrado y por lo tanto les van a crecer también los huesos largos y todo, o sea, van a crecer, digámoslo así, parejos, todo va a crecer, entonces se van a hacer personas gigantes. Pero la acromegalia, los huesos largos ya no crecen, solo crecen los distales, ¿ok? Entonces, bueno, después lo veremos, van a tener manotas, pisotes y así. Ahora, la epidemiología es que el 95% de la acromegalia se debe a un tumor productor de hormona de crecimiento. Y el 75% de ellos son macroadenomas, o sea, mayores a 10 milímetros. Suelen ser malignos y se encuentran en pacientes jóvenes. Ahora, la presentación clínica. La vamos a dividir en síntomas humorales, o sea, los que produce la hormona del crecimiento como tal, y los síntomas tumorales, que son pues los que se deben a la masa. Entonces, los síntomas humorales son crecimiento acral de huesos, o sea, huesos distales, manos y pies y partes blandas. Habrá prognatismo, que es como una mandíbula muy prominente y facies característica. Y aquí te voy a enseñar cómo se ve una persona con acromegalia. O sea, creo que sí es como bien evidente la cara y ve cómo tiene la mandíbula como que muy salida. Ajá. Después. Luego, hay visceromegalias. Por ejemplo, puede crecer el vaso, puede haber bocio, miocardiopatía y pólipos, que esto es muy importante porque acuérdate que los pólipos te pueden predisponer a cáncer de colon. Después, hay aumento del metabolismo basal e hiperhidrosis porque el paciente está hipercatabólico precisamente por el aumento del metabolismo. Puede haber artropatía, mialgias y síndrome de túnel carpiano, apnea del sueño porque hay bocio y hay una deformación craneofacial. Puede haber hipertensión, el 80% hace resistencia a la insulina y el otro 20% sobrante hace diabetes directamente. Puede haber macroglosia. Y ahora para esto te hice de que un dibujito que enseña como que todos estos síntomas, a ver si te acuerdas del dibujito y así como que los relacionas porque son como que muchos. Entonces, apnea del sueño, está durmiendo. Luego, facies características de la mandíbula prominente, ¿no? Hiperhidrosis, está catabólico. Bocio, la miocardiopatía, páncreas porque da resistencia a la insulina y diabetes mellitus. Síndrome de túnel carpiano, artropatía. También da pólipos intestinales, entonces predispone a cáncer y crecimiento acral, o sea, manotas y pies. Y ya. Y los defectos, los síntomas tumorales más bien, son los de siempre, defectos del campo visual, hipertensión craneal, cefalea, oftalmoplegias y rinorraquia cuando erosionan los senos. Después, el diagnóstico. El tamizaje comienza midiendo los niveles de la hormona de crecimiento similar a la insulina y deben estar elevados para la edad y sexo. O sea, los valores normales dependen de la edad y sexo, pero digamos que un aproximado, que esto no lo puso el doc, pero para que te des una idea es de 120 a 400 nanogramos. No creo que esto lo pregunte, pero para que estés en contexto. Y después,
Prueba de supresión. Bueno, ya que viste que sí está elevada la IGF-1, vas a hacer una prueba de supresión, que consiste en hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos y después esperar 2 horas y medir la GH. Si aumenta más de 3 microgramos, ya es confirmatorio de acromegalia. Lo que sigue, pues ya es identificar el lugar, para lo que vas a hacer una resonancia magnética hipoficiaria de cortes delgados. Y ahora, si no encuentras ninguna lesión hipoficiaria, tienes que buscar lesiones ectópicas, haciendo un ataque de pulmón y abdomen. Lo más común es que estén en el pulmón. Luego tienes que hacer campimetría siempre para ver si hay lesión del quiasma y tienes que hacer después una colonoscopía para descartar pólipos, porque acuérdate que aumentan el riesgo de cáncer de colon. Ah, y se me olvidó decirte esto, pero ¿por qué se hace la prueba de supresión? Porque acuérdate que la GH es una hormona pro de la glucosa, o sea, ella saca más glucosa, hace hiperglucemia. Entonces, lo normal es que cuando hay hiperglucemia, porque le estás dando una curva de tolerancia oral, la GH tiene que disminuir, porque es su contraria de la glucosa. Ujú. Y ya. Después, vamos con el tratamiento. El tratamiento es cirugía transesfenoidal, obviamente para quitar el tumor. Es curativa. Cuando son macroadenomas, 90% sí lo es, y cuando son micro, solamente el 40%, porque obviamente pues es más difícil quitar masas más pequeñitas, ¿no? Luego, radioterapia se da en tumores que estén 5 milímetros lejos del quiasma, importante. Y la radioterapia tiene el riesgo de producir hipopituitarismo, porque destruye la glándula. Ahora, después puedes dar análogos de la somatostatina, como el ancrótido y el ocrótido. Estos se dan solamente una vez por mes. Es un tratamiento de por vida y se pueden mezclar entre sí si no alcanzas como que los efectos esperados. Además, también se pueden usar pre y postoperatorios. Y ya. Luego, el pronóstico depende del diagnóstico por la biopsia después de la cirugía. Si es un tumor densamente granulado, o sea, muy, muy granulado, quiere decir que está bien diferenciado. Pero si es un tumor escasamente granulado, es in o disdiferenciado y pues este tiene más probabilidad de malignidad. Ahora, también depende de la edad. Como te dije, entre más jóvenes, más probabilidad de que sea maligno. El tamaño, entre más pequeño, es más maligno porque no se puede resecar bien en la cirugía. Ahora, hay otra cosa que se llama grado Kenos, que nos habla de si tiene invasión a los senos cavernosos. Entonces, si tiene invasión a los senos cavernosos, también es de mal pronóstico. Y otros que nos pueden decir es la GH y la IGF-1 preoperatoria. Obviamente, entre más elevadas va a ser peor el pronóstico. Y luego, seguimiento. eh, la acropatía y las visceromegalias son las que tienen más secuelas. Obviamente, porque la acropatía pues te deforma, ¿no? Y las visceromegalias, pues obviamente vas a tener bocios, ahí vas a tener otra enfermedad que tratar. Puedes tener cáncer, puedes tener diabetes mellitus, ¿no? Entonces, está feo. Y luego, neoplasias, como te dije, cáncer de colon, pero también puede dar cáncer de tiroides y cáncer de mama. Y tienes que hacer una vigilancia de estos tres cada 5 años. Y ya, se terminó acromegalia. Ahora vamos con prolactinoma. Estos son los más frecuentes adenomas secretores, ¿ok? Prolactinoma es el más frecuente. Ahora, para esto tenemos que saber que no toda elevación de prolactina significa prolactinoma. No son sinónimos. Una hiperprolactinemia se considera cuando la prolactina en suero es mayor de 20 nanogramos en mujeres. Esto fue lo único que dijo el doc. Y yo investigué la de los hombres y es hasta 15. Pero pues esta es la más importante. Más de 20 nanogramos en mujeres. Y luego, etiología de la hiperprolactinemia. Son, puede haber hiperprolactinemia fisiológica. Por ejemplo, en el embarazo. Entonces, si tú te encuentras una prolactina elevada en sangre, deberías de pedirle prueba de embarazo. Obviamente si está en edad fértil, todo eso, ¿no? También durante la lactancia o por estimulación de la pared torácica, por ejemplo, cuando hacen una mastectomía.
También puede ser por compresión o lesión del tallo hipoficiario, que puede ser por tumores, o sea, un prolactinoma, trauma o cirugía. Y aquí podemos encontrar lo que se llama síndrome del tallo, que es cuando hay una elevación de la prolactina, pero el resto de hormonas están disminuidas. Y si te preguntas por qué, esto lo menciono en el video de los tumores hipoficiarios no secretadores, o como se diga, pero pues aquí te lo voy a explicar de nuevo para que quede bien claro, que es porque acuérdate que la prolactina es inhibida por la dopamina. La dopamina inhibe a la prolactina. Entonces, la dopamina llega hacia la hipófisis a través del hipotálamo. Y cuando hay una compresión del tallo, pues esa dopamina no puede pasar hacia la hipófisis. Entonces la prolactina nunca se inhibe y todo el tiempo está acá, muy agrestada. Y entonces por eso te da una hiperprolactinemia. Y el resto de hormonas están bajas, o sea, están bajas, porque pues las otras están, no tiene nada que ver con lo del tallo. Ajá, con la compresión del tallo. Después, tenemos enfermedades sistémicas, como por ejemplo la cirrosis o la enfermedad renal crónica, que tiene que ver con que la prolactina en sangre no se puede desechar, no se puede metabolizar y no se puede desechar. Entonces, por eso es que está elevado. Y otra es el hipoparatiroidismo. Entonces, siempre que tengas un paciente con elevación de prolactina, tienes obligación de descartar un hipoparatiroidismo. Y luego fármacos, hay muchísimos. Aquí había una lista gigante, yo te puse como que los que más me sonaron que sí los conocemos. Por ejemplo, la morfina, el tramadol, la ranitidina, los inhibidores de la recaptación de serotonina, la amitriptilina, el verapamilo, los estrógenos, los andrógenos, pero el más importante y el que te debes de acordar es la metoclopramida, que este, la metoclopramida es un inhibidor de la dopamina, entonces hace el mismo efecto. Si inhibes a la dopamina, ahora ¿quién va a inhibir a la prolactina? Ajá. Y ahora, y se da para los vómitos. Y ya. Luego, presentación clínica. En hombres puede ser totalmente asintomático o dar síntomas tumorales, ¿no? Los que ya mencionamos de oftalmoplegia, cefalea, efecto de los campos visuales, todo eso. Y es más común que los hombres sean macroadenomas y que sean malignos. Y otros síntomas que no dijo el doctor son hipogonadismo y esterilidad. Y luego en las mujeres el prolactinoma es mucho más común y se va a presentar con amenorrea, galactorrea, disminución de la libido y estos suelen ser más microadenomas. Otro también puede ser la esterilidad. Y esto tiene que ver con que la prolactina inhibe a la FSH y a la LH, o sea, las hormonas sexuales. Y después, el diagnóstico diferencial lo hacemos a través de cuánto se eleva la prolactina, de los niveles. Por ejemplo, si se eleva solo de 25 a 100, puede ser debido a fármacos o a una lesión del tallo. Si va de 100 a 200, puede ser una lesión del tallo o también por microadenoma. Y si es más de 250, casi es 100% confirmatoria de que hay prolactinoma. Ahora, en los laboratorios nos podemos encontrar con algunos errores, por así decirlo. El primero es el fenómeno de la macroprolactina, que es una elevación de la prolactina, pero sin el cuadro clínico. Ahora, ¿por qué se da esto? Bueno, aparte este es el más común de los errores de laboratorio. ¿Y por qué se da? Se supone que hay varias formas circulantes de prolactina. Por ejemplo, la macroprolactina en forma de dímero o en forma de monómero. La macroprolactina, que es una forma de la prolactina muy grande, o sea, es una proteína muy grande, es inactiva biológicamente. Entonces, esta se eleva mucho, o sea, pero realmente no tiene efectos biológicos, o sea, no te va a pasar nada. Pero como es una forma muy grande, tiene mucho peso molecular y entonces eso es lo que te hace tener un cuadro de hiperprolactinemia, supuestamente, pero no tienes cuadro clínico porque no tiene actividad biológica. Y aquí, si te encuentras con este fenómeno, lo que debes de hacer es solicitar una prolactina con filtración de polietilenglicol, que lo que va a hacer, pues, es limpiar la sangre de la macroprolactina y ahora sí nos va a decir cuáles son las formas activas, o sea, o más bien cuánto de las formas activas sí están circulando.
Ahora, por otro lado, tenemos el efecto Hooke, que es un cuadro de manifestaciones claras del hiperprolactinoma, pero la PRL está normal. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa? La prolactina se mide por algo que se llama radioinmunoensayo, que consiste en la prueba del sándwich. Son anticuerpos que captan la prolactina y después a esta prolactina se le unen anticuerpos radiomarcados. Entonces lo que vamos a medir son estos anticuerpos radiomarcados. Lo que pasa es que hay tanta prolactina que se saturan los anticuerpos y ya no los marca. Pero en realidad hay mucha prolactina así todavía flotando que no alcanzó a unirse a anticuerpos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es solicitar una prueba de dilución, que pues van diluyendo la muestra para que alcances a llenar todos pues sí, los anticuerpos y no te sobremuestra, bueno, más bien prolactina ahí flotando. Después, el diagnóstico consiste pues en la clínica, primero, en la elevación de la prolactina, este, como ya te dije, más de 250 es casi confirmatorio de de un prolactinoma. Y el tercero, pues, es identificar el adenoma pituitario, ¿no? Con imagen. Las indicaciones del tratamiento. Todos los macroadenomas se tratan. Otra vez, todos los macroadenomas se tratan. Y los microadenomas solamente se van a tratar en casos en que la mujer tenga deseo de embarazarse, en casos en donde tenga un cuadro clínico con un hipogonadismo muy grave o que tenga alto riesgo de osteoporosis. Porque el prolactinoma también te puede dar osteoporosis porque acuérdate que inhibe las hormonas sexuales y acuérdate que los estrógenos son los que te protegen de la osteoporosis. Entonces, no, más bien ajá, sí tiene que ver con el estrógeno. Entonces, es por eso que te da riesgo de osteoporosis. Y en hombres puede haber una disminución de la libido. Perdón, se tratan cuando hay disminución de la libido, impotencia o esterilidad. Y una alternativa para los prolactinomas es hacer una resonancia magnética cada 5 años, porque pues a lo mejor no te molestan tanto los síntomas, ¿no? O sea, a lo mejor no te molesta tanto tener amenorrea o galactorrea, o sea, no es como que tu vida dependa de eso. Entonces, si el paciente lo quiere, solamente se puede hacer seguimiento cada 5 años. Ahora, tratamiento. El de primera línea es un agonista dopaminérgico, o sea, uno que promueva la dopamina para que inhiba a la prolactina. ¿Cuáles son estos? La cabergolina, dosis 0,25 a 2 miligramos cada semana, o la bromocriptina, 1,5 a 20 miligramos por día. La cabergolina tiene como efecto adverso la mastalgia y la bromocriptina es buena, es muy buena, porque se puede usar cuando se desea tener un embarazo, cuando el tumor está cerca del quiasma y no tiene efectos adversos. Pero eso sí, los agonistas dopaminérgicos son teratogénicos, entonces no se pueden usar durante el embarazo. Ahora, la cirugía, esa es la segunda línea, y está indicada cuando hay un embarazo actual, porque acuérdate que ya no puedes usar estos porque son teratogénicos, cuando hay resistencia al tratamiento o fracaso del tratamiento. Y luego, seguimiento, eh, cuando ya tuvo terapia de dopamina 2 años, le vamos a hacer una resonancia magnética. Si ya redujo su masa tumoral y el tumor está más de 5 milímetros lejos del quiasma, podemos suspender el tratamiento farmacológico. Como te dije, crecen durante el embarazo. Entonces, en el embarazo requieren un manejo especial. En el caso del microadenoma, debemos de descontinuar los medicamentos. Sí, pues sí. Y tenemos que hacer una resonancia magnética postparto para ver cuánto creció el tumor y qué parte se está afectando. Y el macroadenoma, lo que debemos de hacer es una cirugía embarazo, pre-pregnancy, como que ayer no supe cómo decir pre-embarazo, me sonaba raro, pero bueno. También si la visión está comprometida, tenemos que dar bromocriptina, aunque sea teratogénico, no podemos dejar que la visión esté comprometida. Y también tenemos que hacer una resonancia magnética. Y eso es todo. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Compartan con
conocidos. Puedo parar el video, perdón. Si quieren ya sálganse. Es que se descompuso mi mouse. Ah.